¿Alguna vez has dudado de lo que viste? ¿De lo que has escuchado cuando has estado completamente solo? ¿Alguna vez te pasó algo tan extraño que preferiste no contárselo a nadie? Luces en el cielo que se mueven de forma diferente, pequeñas sombras entre los árboles, susurros en la noche, presencias que te observan cuando apagas la luz. Les pedimos que nos contaran las historias que nadie les creía, y estas son sus experiencias. Esto es El Búnker Paranormal. Búnker Paranormal. Hola chicos, pues bienvenidos otra vez y como les comentábamos, les tenemos preparadas grandes historias que ustedes nos hicieron el favor de enviar a la página de Facebook de El Búnker Paranormal. Si tú también quieres que tu historia salga en estos videos, envíanos un mensaje, haz un comentario en la publicación y recuerda que si quieres que tu historia salga en anónimo, lo debes de poner al principio del comentario. Comenzamos. Esta es la historia de Adolfo Guerrero Pérez. Duendes en la Parrita. Hace poco más de 4 años, 2020, regresaba en mi motocicleta desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, con destino a mi ejido. Por costumbre, la mayoría de las veces recortaba camino, entraba por subida alta y atravesaba varios ejidos para así llegar a mi destino, La Parrita. Aquel viaje lo hacía a la mera hora del sol, alrededor de las 2 p.m., por lo que iba a una velocidad considerable en aquella terracería, 40 kilómetros por hora aproximadamente, claro, donde el camino me lo permitía. Conforme iba avanzando, me iba abriendo paso en los pozos y piedras. Al estar pasando por los primeros desmontes de mi ejido, me vi obligado a bajar la velocidad, ya que de continuar a la misma, seguro me daría un buen chingazo. Al ir viendo al frente, todo parecía un viaje normal, hasta que de pronto, a una distancia de 100 metros, comencé a ver 5 figuras que salieron del monte, por lo que bajé por completo la velocidad para apreciarlas mejor. Estas caminaban rápidamente una tras de otra, tenían complexión delgada, una altura aproximadamente de 30 a 40 centímetros, parecían avanzar en 2 patas. Lograron atravesar el camino en menos de 10 segundos. Enseguida que terminaron de atravesar la brecha, aceleré la moto para llegar rápidamente al lugar donde habían pasado. Al llegar, frené rápidamente y me bajé. Busqué por la orilla del monte y no encontré nada, así como en el camino. Intenté encontrar algunas huellas y tampoco. No había rastro alguno. Pasados varios minutos desistí y continué mi camino. A la mayoría de quienes les he platicado esta historia les ha causado gracia. Lo sé, es difícil de creer, y más cuando no cuentas con pruebas. He visto muchos animales en mi ejido por el día y por la noche, pero jamás algo con esas características. Continúo con la idea de que aquella vez me tocó ver unos duendes. ¿Cuántos avistamientos, cuántas historias no se relacionan con estos seres y el bosque? De hecho, yo creo que consideramos la mayoría que es su hogar, que es donde viven. Sin embargo, hay sitios donde también aparecen que no tienen nada que ver con un bosque. Desconozco mucho yo de seres elementales, sin embargo, es algo frecuente escuchar que los duendes son de este tamaño, de entre 30 a 40 centímetros más o menos, la altura de un niño pequeño, pero que al verles los rostros no son niños pequeños, ¿verdad? Desgraciadamente pues no pudo encontrar a estos seres, los buscó y pues muchas gracias Adolfo por habernos mandado esta fascinante historia. El hombre en llamas. Esta siguiente historia nos la envía Jean MT. Fue hace mucho tiempo, cuando tenía eso de 7 u 8 años, no recuerdo muy bien la edad. Solo recuerdo que mis padres me llevaron a una reunión de unos amigos de ellos.
y lo normal era que algunos amigos llevaban niños para poder jugar. El caso es que el lugar estaba al lado de un gran campo con harta vegetación, y esa vez estábamos jugando fútbol, y cuando en eso el balón cayó en aquel campo y para poder entrar tocaba pasar una cerca. Cuando lo hice, me percaté a lo lejos que había una figura humana completamente brillante, casi parecida como si estuviera encendida en llamas. Lo que me asustó es que aquella figura venía corriendo hacia mí, y por suerte logré reaccionar y salir corriendo, y al darme la vuelta me di cuenta que esa figura me miró hasta que me metí a aquella casa. Una historia muy fascinante de Gian. Bastante complicado el decir a ciencia cierta qué fue lo que vio en ese momento, ya que era una figura que parecía encendida en llamas, pero lo persiguió hasta que se metió a aquella casa, ¿verdad? Él comenta haber sentido pues bastante miedo, y la verdad es la primera vez que escucho algo de este tipo. Ojalá que haya sido la única vez que hayas tenido que presenciar esto. Yo imaginé el lugar como un maizal. De hecho me recordó a una película que se las recomiendo bastante, sobre todo por cómo describe a este ser que venía corriendo. Y son como los seres que aparecen en la película Presagio de Nicolas Cage. Está muy buena por si la quieren buscar. Y pues bueno, yo creo que Jan jamás va a olvidar esta experiencia y por eso es que nos la envió. Recuerden que las historias que estamos contando son historias que nadie les creyó. Entonces, por eso en algunas ocasiones va a empezar redactado de una manera distinta. Pero, pues cualquier duda, escríbanlo en los comentarios. OVNI en las nubes. Y hoy tenemos muchas variadas y diversas historias. Esta es de Andrés Ocampo. Hace más de 25 años vi como una nube se balanceaba sobre otra, tipo columpio, en una finca fuera de Cali, tarde lluviosa. Un objeto moverse solo, una especie de ovni. Esta historia de Andrés es muy interesante. No es la primera ni será la única vez en que alguien reporte un ovni con forma de nube. No sé si recuerdas tú, pero hay una película muy interesante que vimos, que es la de Nope. Sí. Y bueno, yo pienso verdaderamente que las cosas que muchas películas de Hollywood traen no son inventadas, chicos. O sea, son porque muchas de estas personas pues son gente que se rodea de gente importante y pues saben algunas cosas, ¿verdad? También me recuerda a esta película de Chicken Little que empieza de el cielo se cae. Y pues bueno, o sea, en ambas eran naves que se camuflajeaban de nubes. Inclusive en la película de Nope podían causar cosas en el clima, ¿no? O sea, podían provocar lluvia, podían provocar que cayeran cosas del cielo, podían provocar grandes tormentas de aire y pues eran muy peligrosas, ¿no? Entonces, bueno, pues te tocó ver esto, un ovni disfrazado de nube. Entonces imagínense cómo era como una nube, pero balanceándose, ¿no? Sobre la otra. Eso es lo que te hace entender que lo que estaba viendo no era producto de la naturaleza. Sí. Y como bien dices, esto que vio esta persona se asemeja mucho a lo que vimos en esta película que comentas, y tiene incluso un comportamiento animal, porque incluso ese camuflaje en las nubes lo hace verse como una mantarraya o como una medusa. Se mueven de forma muy extraña y no queda lugar a dudas de que las películas de ciencia ficción siempre vienen a ser algo didáctico para nosotros, porque lo que pasa en las películas luego pasa en la realidad, y eso es algo muy extraño. Es como si supieran con mucha antelación la información que nos comparten muchos años después. El primado negativo, ¿no? Que le llaman. Así es. Que nos vienen a enseñar de alguna manera que nos desensibilicemos a estas cosas que en realidad existen. Es un adoctrinamiento, o sea, como para que lo aceptemos mejor cuando llegue la realidad. Sí. El gato me habló.
Esta experiencia nos la envía Jesús Manuel Rojas. En el patio de mi casa hay un palo de mango. Un día me quedé tarde haciendo tareas hasta las 2 de la mañana, y esa fue la última vez que me quedé hasta esa hora. Ahí estaba haciendo mis tareas cuando de repente siento que alguien me llama. Tenía unos audífonos, pero pensé que era mi imaginación. Y cada vez se sentía más cerca, hasta que me asusté y empecé a ver quién era. No veía nada, me volví a sentar, pero estaba un poco asustado. De pronto siento que alguien me silba, pero fue un silbido como seco. Miro y no hay nadie. Se me da por mirar al palo de mango y allí estaba un gato. El gato me miraba fijamente moviendo sus patas. Quería correr, pero del miedo no podía. Me armé de valor y le dije: ¿Qué eres? ¿Qué quieres? Con una voz agria que nunca voy a olvidar me dijo: solo te observo. Y fue cuando llamé a mi mamá. Tiré la mesa y le pegué duro a la puerta del patio. El gato se paró en 2 patas y se fue. Mi mamá salió. Me encontró llorando y me tuvo que callar. Me dijo que eso no era verdad y hasta el día de hoy nadie me cree. Él me observaba. Esta es la historia de Brian Carrillo. Una noche en el rancho me desperté en la madrugada. Sentí una mirada pesada. Me levanté, prendí el foco. Vi una cara de lechuza. Me aventé a la cama con la almohada en la espalda. Volví a mirar como no queriendo, y era el gato de la abuela, más grande de lo normal. Lo regañé y que se esfuma. Todo eso entre las 3 de la madrugada. Saludos. Saludos, Brian. Sí, pues estas 2 historias se compaginan un poco en la cuestión de que pues eran 2 gatos, ¿verdad? Que no eran gatos. Siempre van a ser enigmáticos los gatos. De hecho, muchos también los relacionan con que son personas con ciertas facultades en la magia, en la alta magia, que pueden convertirse en gatos. Sí, en gatos y en distintos animales, ¿verdad? Pero los gatos se han relacionado con las brujas más que con los hechiceros desde tiempos inmemorables. También quería comentar que hubo una historia aquí en nuestra ciudad de Saltillo en donde se hizo muy viral el video de lo que parecía ser un gato, pero con los ojos distintos. No parecían ser de gato, parecían de hecho ser como de lechuza, ¿no? Un ocelote, quizá. Como de ocelote, pero este animal estaba metido en un espacio demasiado pequeño entre 2 paredes, o sea, inclusive como que más que entre 2 paredes, como que en un agujero que había en la pared, ¿no? Uh-huh. Como no había manera de que algo físico pudiera meterse pues en ese recoveco. Ese era lo extraño. Y precisamente fuimos a investigar esa historia. Sí, fuimos a investigar y lamentablemente, y digo sin afán de ofender ni nada, no pudimos llegar a realizar una investigación como tal, no se nos permitió el acceso. Lo intentamos hablar pues con los dueños del local, con la chica también que tomó el video, sin afán de pues molestar, ¿verdad? Pero pues no, lamentablemente no pudimos llegar a investigar. Creo que también otros investigadores trataron de hacer esta conexión, pero no se pudo realizar, por lo que no pudimos constatar que pues el video hubiera podido ser real, ¿verdad? Pero tampoco que no lo hubiera sido. Sí, quedó la incógnita. El hecho de que no haya habido esa apertura para permitirle a grupos de investigación pues profundizar más en el caso, fue algo que quedó en el limbo prácticamente. Sí, quedó en el limbo, habría estado genial investigarlo, y más que nada porque en los comentarios mucha gente ponía, no, es un gato, es un búho. Se veía un ojo bastante diferente al de un gato, ¿verdad? Pero ¿qué animal podía haber estado ahí? O sea, también nuestro un poco afán de querer ir a investigar era que aquí en donde estamos y en donde sucedió eso, pues era en el mero centro de la ciudad de Saltillo, que no es para nada un lugar en donde haya muchos animales, mucha vegetación de donde puedan salir. Así es, prácticamente zona centro, bastante urbano el lugar, o sea, muy urbanizado. Algo estaba en mi ventana. La siguiente anécdota nos la envía Josué.
Era de noche, muy de noche, eso de las 2 de la mañana quizás. Yo tenía alrededor de 14 años, dormía en una litera en la parte de arriba que si yo me giraba hacia un lado podía ver la ventana, que daba al patio de mi casa, en el cual no había nada más que el piso. No podía conciliar el sueño. Esa noche en un rato me giro a ver por la ventana y veo una silueta que no parecía humana, así como la de la foto, solo que no era una sábana, y brillaba mucho, no podía distinguir bien. Rápidamente giré y me tapé con la sábana y no lo volví a ver por ahí en toda la noche. Gracias, José, por tu historia, muy interesante. Espero que nunca hayas vuelto a ver nada más. Ese es el riesgo de tener tu cama muy cerca de la ventana. Los niños viejos. Esta es la historia de Anthony Villesca. Mi abuelita vive en un rancho. Yo viví como 6 años con ella y mi hermano. Ella tiene un molino y una tienda. Me ponía a hervir maíz para él mismo. Era un día sí y uno no. En esa ocasión había llovido y yo no podía prender la lumbre. Entonces me mandó por cenizas del fogón de mi bisabuela como a unas 5 casas. Llegué y andaba buscando una cubeta para echar la ceniza, pero atrás en el patio había un palo de mango grande y al mirar hacia habían como 5 o 6 niños chiquitos, un poco más que yo. Todos de color rosa sus playeras, pero con la cara de viejitos, y arrugada dándole vueltas como jugando. Yo tenía como unos 7, 8 años y me quedé helado de la impresión. Según yo, fueron 2, 3 segundos, y agarré el rollo porque mi abuelita llegó a buscarme diciendo que me había tardado ya mucho. Eran como eso de las 6, 7 p.m. Empezaba a oscurecer, y mi abuelita me dijo que ya había demorado mucho. Entonces no sé qué tiempo me quedé ahí parado. Desconozco, porque todo fue llegando y sentí que fue poco. Le conté a mi abuelita y pensé que no me creería, y me sonrió nada más y dijo: no tengas miedo, esos son chaneques, son maldosos, y posiblemente te quieren llevar si te descuidas, mijo. No, hombre, me dio más miedo. Ya mejor iba por ceniza temprano si llovía. Nunca más los volví a ver, pero eso es más común en ranchos, bosques, etcétera, donde hay vegetación y poca población. Es una cosa de tantas que he vivido, pero aquí andamos vivitos aún y con varias experiencias desde chiquito hasta ahora. Pues otra vez se encontraron con unos chaneques, que pues es una forma distinta de nombrarlos, a los duendes o los aluches también. Lo que me llama la atención es la coloración de la piel de estos seres. Pues dice eran rosas sus playeras, pero con cara de viejitos, probablemente sí traían ropa. Pero como les comentábamos, ¿no? Es común escuchar que son más o menos de la estatura de un niño pequeño, pero al verle la cara son como de viejito. Sí. Qué miedo, la verdad, yo nunca he visto un duende. Sé que personas en tu familia sí han visto duendes y es muy curioso que también dan exactamente la misma descripción, ¿no? Más o menos del tamaño de un niño de 3, 4 años, pero que al verles la cara dan mucho miedo por esta cara de ancianos. La sombra en las escaleras. Esta historia nos la envía Carolina Estrada. Vi a alguien completamente vestido de negro subiendo la escalera de mi casa. Lo vimos una amiga de mi hermana y yo. Después, en esa misma escalera, iba bajando y me tomaron de la mano. Casi me caigo de lo rápido que bajé por el susto. Gracias a Dios, ya no vivo ahí. Es lo padre de esto, que esa historia es que nadie te cree. Es que en esta ocasión no lo vivió sola, tenía testigos y pues creo que así al menos se hace un poco más tolerable el susto, ¿no? No deja de ser algo impactante. Pero muchas gracias, Carolina, por habernos compartido tu historia. Y seguramente fue un evento aislado, porque no comenta algo más Carolina de que en su casa se vivían fenómenos extraños o algo. Probablemente sea de esos espíritus que nada más pasan por ahí, que no tienen ningún apego hacia el lugar y que son de esos espíritus errantes. Sí, y es lo interesante de hacer este tipo de investigaciones, porque hay que ser capaces de distinguir si el ente está arraigado al terreno o a la propiedad, o a la casa, departamento o a la persona, ¿no? Y a veces estas
historias, estos fenómenos paranormales dejan de suceder simplemente al cambiarse de casa. Y eso es lo padre, ¿no? Eso sería lo ideal, pero como muchos de ustedes saben o las personas que lo han vivido, pues uno no puede decidir simplemente me voy a ir o me voy a cambiar de casa y ya. Ya me compré otra casa. Ya me compré otra casa, no se puede y es muy triste, que bueno que ya no vivas ahí, para que ya no tengas que estar pasando por estas cosas. Los niños fantasma. Esta historia es de Blanca Mari Suárez. Cuando era pequeña, de unos 4, jugaba con 2 niños que estaban en mi casa, pero se iban apenas oscurecía. Yo tenía una nana que tenía un tipo de síndrome y ella también jugaba con ellos. Mi mamá no me creía y mi abuelita me dijo que ella veía una mujer vestida de negro en su cuarto. Luego nos contaron que ahí una señora mató a sus hijos. Hasta la fecha, cuando paso por esa casa, me da escalofríos y siento que me observan. Esta historia de Blanca, pues es bien particular y qué miedo, ¿no? Si realmente se sabía que en esa casa había ocurrido un desvivimiento, pues entonces sí, justamente lo que estabas viendo pues era pues ecos probablemente de eso mismo, inclusive las mismas presencias, ¿no? Eso habría sido bastante digno de investigación para ver qué era lo que estaba pasando. Y pues muchas veces en historias de fantasmas como las de este tipo, en donde hay sucesos violentos, esa energía de violencia, esa amargura, el rencor, enojo, se queda arraigado en donde pasó el suceso. Entonces, eso se puede trabajar, pero pues también puede llegar a ser peligroso para la gente que vive en ese lugar. Sí, y la mejor representación de esto que acabas de mencionar es la película de Nicole Kidman, Los Otros. Estás básicamente ocupando el mismo espacio de esas personas que anteriormente vivieron ahí. Y en esta ocasión Blanca pues vivió la experiencia cercana de el amigo imaginario, porque pues al parecer también interactuaba con ellos. Sobre todo porque se dice, se constató que ahí había habido un fallecimiento violento, ¿verdad? Si no, se pudiera llegar a pensar otra cosa, como que hay un demonio o algo así. Pero pues no, en este caso sí se sabía. Y lo bueno es que sí se sabía qué era lo que había pasado. Cuando no se sabe, pues muchas veces hay que hacer una investigación de quién vivió en esa casa anteriormente. Y al menos aquí en México, no sé en otros países, pero no se tiene un registro muy exacto y fidedigno de pues, los registros de propiedades, ¿verdad? Así como que contando la historia de qué es lo que pasó, pues no la hay. Entonces, pues está padre que se hayan sabido qué fue lo que pasó. No está padre que las hayan visto muchas veces, o a los niños que, pues sí, qué miedo que los niños estén jugando, ¿verdad? Vi al hombre pájaro. La siguiente historia es una leyenda muy conocida acá en el norte del país. Hay algunos avistamientos muy cercanos aquí a la ciudad, incluso dentro de edificios emblemáticos de aquí de la ciudad. Y me refiero al hombre pájaro. Esta historia nos la envía Judith. Vi al hombre pájaro. Y sí le tomé video, pero lo guardé en mi laptop y se me descompuso. No la he arreglado. Fue justamente un 31 de octubre. Recuerdo estábamos en una lunada en el techo de mi casa y el hombre pájaro estaba parado en una antena de telefonía como a eso de las 3 a.m. Esta historia es algo muy conocido, sobre todo en la ciudad de Monterrey y sus alrededores. De hecho, en nuestra ciudad Saltillo también se ha visto en muchas ocasiones. Hace algunos años me tocó entrevistar a una persona que era un velador de una escuela muy conocida aquí en la ciudad, que él había presenciado el avistamiento de este denominado hombre pájaro en muchas ocasiones. Este señor ya tenía más de 30 años trabajando en esa institución y el ver a este ser al lado le parecía casi ya algo natural. Sí, este señor era una persona muy querida, sí lo llegué a conocer, muy respetada dentro de la institución, por lo que se podía decir, ¿verdad? Que pues era una persona de palabra, que no iba a estar jugando con esas cosas. Lo que él decía
pues era verdad, o sea, para la mayoría de los alumnos, para nosotros, y pues no era una persona que fuera de estar jugando, ¿verdad? O tomarse las cosas con poca seriedad. Y más que esta institución es bastante amada y reconocida por los saltillenses, es un edificio con mucha historia bueno, has llegado a hacer investigaciones. Yo creo que somos los únicos investigadores, al menos de aquí en la ciudad, que les han abierto las puertas de este edificio, por su importancia histórica y por el gran cúmulo de historias extrañas que suceden ahí. De hecho, afortunadamente, he estado recuperando videos de esas épocas, les estoy hablando del 2014, 2015, y en uno de los cassettes que recuperé viene esa investigación completa. Y ahí es cuando vamos a revelar el nombre de la institución, muy probablemente, porque se va a notar bastante que es ahí. ¿Cuál es lo curioso de esto? Esa grabación que ustedes van a ver es la única que logramos rescatar de esa noche. Llevábamos 5 cámaras con esa, pero todas las demás que colocamos en puntos fijos en los diferentes pisos que tiene el edificio, ninguna funcionó. Al momento de accionarlas y dejarlas grabando, todas se apagaron. Algunas sí grabaron, pero grabaron todo en color negro, a pesar de que pues había buena iluminación, buenas linternas que les habíamos colocado ahí a la par a las cámaras. Y fue algo muy extraño, nunca nos había pasado en una investigación así, que todas las cámaras, excepto esa, una Handycam que yo traía aquí como que portable, es la única evidencia de esa investigación que tenemos, porque todo falló esa noche. Sí, muy, muy interesante. Yo no estaba aún en el equipo de investigación en ese momento, aún no nos conocíamos, pero pues yo le tengo un profundo aprecio a la institución porque yo estudié ahí. Y pues la verdad es que es un edificio que tiene un aura y una vibra muy particular, pesada de toda la energía de los jóvenes, pero también de tantos recuerdos bonitos que ahí se viven todos los días, ¿no? Porque es un edificio bastante histórico e icónico. En un video próximo vamos a desmenuzar esta investigación, también vamos a aportar datos que hemos recabado a lo largo de estos años y también anécdotas que la gente cuenta de este sitio, de este lugar. Es una escuela muy conocida y yo creo que les va a encantar. Esta investigación la hice con mi buen amigo Santiago Segovia, un reconocidísimo investigador del país, que hemos tenido la oportunidad de colaborar muchas veces juntos, incluso en algunos estados fuera de la ciudad, y que es una investigación que realmente sí nos causó mucha intriga por el hecho de que es el único lugar en donde casi no pudimos obtener nada, porque todo falló ese día, todos los aparatos, baterías, cámaras, sensores, todo falló. El ente de luz. Esta es la historia de Ángele Pelayo. Una noche en el bosque de la primavera en Zapopan, Jalisco, vimos un ente en forma de luz bajar del cielo a un cerro. Se movía muy lentamente, pero avanzaba muy rápido. Era de una luz blanca, muy brillante. Muy parecida a la historia que también nos leíste hace unos momentos acerca de un ser o un ente muy brillante, ¿no? Blanca. Difícil poder decir qué es lo que era, o sea, algunos yo creo que podrían decir ángeles, otros un ser pleiadiano, un alien. Inclusive me recuerda mucho a un capítulo de Los Simpsons, no sé si se acuerdan de que parece que era el señor Burns que estaba brillando y que parecía así como que un alien extraño, como que así me lo imagino. Se dice que siempre han estado aquí conviviendo con nosotros. Uh-huh. Y es muy común verlo, pues sí, en donde hay más vegetación y hay menos humanidad, ¿no? Sí, sobre todo con estas características translúcidas y luminosas, se ven incluso un poco transparentes y emanando una luz desde el interior, que pues
te hace pensar que no son de aquí, no son de este planeta, de otra civilización, de otra dimensión. O quién sabe, ¿qué tal? ¿Qué tal que no vienen de otro planeta? ¿Qué tal que siempre han estado aquí o están bajo la tierra, no? El bulto. Esta siguiente historia nos la envía la familia Ortiz. En mi casa había 2 materas grandes a un lado de la otra, uno con helechos muy grandes, y una noche jugábamos con mis hermanos a las escondidas. Me tocó mi turno de buscar a mis hermanos y veo entre las materas una sombra, o más bien un bulto negro con ojos brillantes. Yo creí que él era mi hermano, y pasé la mano por ese bulto y no toqué nada. Otra noche vi ese mismo bulto frente a la puerta de la habitación de mi mamá mirándome. Salí corriendo. Cuando ya era adulta, fui a tomar un taxi saliendo de la universidad, y el que manejaba el taxi lo vi como se le transfiguró su cara con la mandíbula caída. Por supuesto, no me subí, no tomé ese taxi. Hace pocos días iba caminando con mi esposo y pasamos por una zona donde algunas personas ingieren sustancias prohibidas. Al pasar al lado de 2 muchachos que estaban haciendo eso, sentí cómo me arropaba una sombra negra. Fue una sensación extraña. Pues esta persona ha tenido varios encuentros que nadie le cree. A lo largo de su vida, o sea, en diferentes épocas. Sí, o sea, con bastante tiempo de diferencia y pues muy diferentes entre sí. Muy probablemente, por lo que nos comentas, pues tienes un poco abierto el tercer ojo, que eres capaz de poder ver estas cosas, Una persona, ¿no? muy sensible, muy perceptiva a este tipo de entidades o frecuencias, también podríamos llamar. Sí, porque a lo mejor y son cosas que siempre están ahí, pero no todos lo pueden ver, como en el caso de esta sombra o de la persona con la mandíbula caída, ¿no? Me hace recordar la película de La compañía del ratón de Disney, que había como un zombie en un taxi, algo así, no me acuerdo dónde lo vi, no me hagan caso. Pero así se me figuró muy, muy interesante tu historia. Vi un extraterrestre. Esta persona nos comenta esa historia paranormal que nadie le cree que vio. Andra, un extraterrestre o algún ser vivo con ojos gigantes tornasol. Pues justamente así son, algunos con ojos grandes que se les llaman los grises, ¿verdad? Muchos dicen que tienen los ojos negros, pero pues a lo que se sabe, ¿verdad? Porque ya creo que llegamos en un momento en donde se tiene que aceptar que pues son reales, ya no podemos fingir que no lo son. Pueden cambiar también sus ojos a hacerlos parecer más humanos, pero siguen teniendo características de estos ojos almendrados. Sí. A lo mejor los pueden hacer un poco más chicos, pero siguen teniendo ojos almendrados. Y bueno, en este caso, pues sí, ella, por lo que parece, pues era exactamente al que tenemos acá arribita, ¿no? Sí, esta fotografía es de un caso muy conocido de abducción que sucedió en los 80s. El caso de Amaury Rivera. Por si tienen la oportunidad de echarle un vistazo, yo creo que les va a interesar bastante, sobre todo porque es muy de nuestra cultura latinoamericana. Se van a identificar con muchos pasajes de su experiencia en cuanto a lo que conocemos como cotidiano. Y lo que me llama la atención de este caso es los ojos tornasol. Creo que no lo había escuchado definirlo con ese término, pero yo creo que abre una puerta para ahondar más en este tipo de avistamientos, para ver si coincide con otros casos de otras personas en todo el mundo o en América. Sí, Anne, me habría gustado que nos comentaras un poco más en dónde, cómo, dónde estabas, cuántos años tenías, qué clima hacía, qué más hizo, lo perseguiste. Me habría encantado. Si quieres, pues nos puedes volver a mandar un mensaje, pero como quiera, muchas gracias por habernos compartido que llegaste a ver uno de estos. Me encantaría a mí ver uno, pero también sé que en ese momento no sabría qué hacer. Alguien me vigilaba. Esta historia impactante nos la envía Jesús Michel. Yo miré a la misma persona pero en diferentes estados. En Estados Unidos lo vi con la misma ropa y vestía todo de negro, sin cabello, pelón. La primera vez que lo vi fue en Nueva York. Poco tiempo después me movieron a Wisconsin para terminar un trabajo y lo volví a ver. Estaba en el hotel en el que me hospedé. Tal vez fue casualidad, pero yo sentí una vibra muy rara cuando lo miré. Y aparte del ser, o sea lo que fuera eso,
Nunca levantaba la cabeza ni la mirada. Fue algo muy extraño. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. ¿En qué trabajabas, Jesús Michel? Quizá tal vez tu empresa era ese tipo de empresas que guardan secretos interesantes, o tal vez trabajabas para alguna corporación o alguna dependencia de gobierno. Interesante caso. O tal vez también por algo te seguían, ¿no? En el caso, pues es que pueden ser muchas cosas, pero... Porque ¿qué tal también? ¿Qué tal que si era un alien y lo han buscado en distintas etapas de su vida, ¿no? Porque se han dado casos en donde la gente cuenta que así les pasa, ¿no? Como que hoy estaba en una conferencia y vi a esta persona, y luego estaba en otro estado y volví a ver a esta persona. Hay documentales al respecto, y pues es que pues a lo mejor no son personas, pero también te quedas cuestionándote por qué. Uh-huh. ¿Por qué buscar a una persona en particular? O tal vez también personas que a una edad tardía, o sea, ya siendo adultos, de repente comienzan a percibir cosas que antes, ¿no? Y esto es por eventos ya sea muy traumáticos o incluso también por experiencias cercanas a la muerte. Y aquí lo interesante que nos comenta Jesús Michel es que esta persona nunca levantaba la mirada, o sea, como que él sentía eso, o sea, su comportamiento extraño, su vibra extraña, de que él sabía que debía de alguna manera a lo mejor de esconderse, ¿no? Es como que a lo mejor tú puedes, o podrían decir, que vio a una persona aparecida en varios estados. Uh-huh. Y que su cabeza lo confundió o lo que sea. Pero es como que cuando él lo veía, él se hacía como que si tuviera algo que esconder. Sí. Y ahí es donde él se daba cuenta de que verdaderamente estaba pasando algo extraño. Claro, porque el contacto directo, aunque sea a la distancia, denota un interés y una observación puntual. Entonces, el hecho de que simplemente bajara la mirada y nunca levantara la cabeza es una actitud sospechosa, sobre todo cuando ya lo has visto en diferentes lugares. La mujer flotando. Esta es la historia de Claudia Chávez. A una mujer flotando frente a mí, diciendo mi nombre varias veces. Claudia, Claudia, mientras se alejaba. Después de eso, seguido tuve sueños raros en los que terminaban en parálisis del sueño. Fíjate qué coincidencia, Claudia Chávez me recordó ese llamado de esta entidad, Claudia, Claudia, a pues, la famosísima película de Enrique Taboada, de Hasta el viento tiene miedo. Así se llamaba la protagonista de la película. Y también decía su nombre así le hablaba el fantasma. Claudia, 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 mientras se alejaba justamente. Vean esa joya. Sí, nos encanta a nosotros Taboada. Pero sí, oye, pues a lo mejor pues también, igual que en esta película, pues a lo mejor andaban buscando algo de ti, alguna ayuda o algo, ¿verdad? Acá lo malo es de que pues sí, terminabas en parálisis del sueño, y quien ha vivido una parálisis del sueño sabe que no es nada bonito y que muchas veces no es por estrés. Vamos a decir que un 90% de las veces las parálisis del sueño pues son por estrés, claro que sí, pero hay otras en donde se dan situaciones bastante deplorables cuando estás en parálisis del sueño, ¿no? Muchas gracias, Claudia, por compartirnos tu historia y recordarnos una muy buena película. La ardilla gigante. Vi una ardilla gigante de 3 metros. Estaba en unos plantíos caminando y unos amigos y yo, cuando uno de ellos dijo recordar lo que pasó en una película de terror. Estábamos centrados en la charla, cuando de la nada empezamos a escuchar ruidos que provenían de la hierba. Nos asustamos, así que cada uno corrió por su lado. Aclaro que en ese momento era de noche y éramos en su mayoría chamacos de entre 14 y 16 años. Yo iba acompañada de un amigo y de mi novio, al cual su mamá lo había dejado salir con la condición de que regresáramos juntos y no tan tarde. Entonces al correr él se adelantó y yo intentaba alcanzarlo. Total que se me perdió entre los árboles del lugar. Me detuve para ver si podía divisarlo y escucho detrás mío que alguien se acerca, escuchando pasos. Volteo y ahí estaba una ardilla de más de 2 metros, a lo que según yo calculé mirándome fijamente, parada frente a mí en sus 2 patas traseras. Me paralicé.
Siento que alguien me toca el hombro y por supuesto que yo con todo el miedo del mundo volteo, y era mi novio. Solo se quedó en silencio, me tomó de los hombros y me jaló hacia atrás a empujones, me sacó de ahí. Al final me dijo, encontremos a tu amigo y vámonos, y fue lo que hicimos. Podría sonar gracioso o descabellado esto, pero realmente no lo es. Incluso en la prehistoria hay una especie conocida, les debo el nombre, son de esos nombres que son muy difíciles de pronunciar, pero hubo en la prehistoria roedores de ese tamaño que llegaban a alcanzar 1.50, 1.80 metros de altura. ¿Qué sucede con estos avistamientos? Puede ser algo de otra dimensión, puede ser alguna especie que no es conocida, o una especie que evolucionó y que sufrió de gigantismo, que eso también es posible. Sí, en este caso pues ella no iba sola cuando lo vio, o sea, fueron varias personas, fue su novio y pues todos se aterrorizaron, ¿no? Podemos inclusive pensar que fue algún caso como el de Nessie, el monstruo del lago Ness, que es como un ser interdimensional, en donde por cierta carga energética, electromagnética en ese momento pues se abre un portal y pues es cuando sale, ¿no? De cierta manera o viene a esta parte del mundo, a esta época, o sea, pudiera hacer varias cosas de ese tipo porque pues está muy extraño, pero pues no estaba sola cuando lo vio, entonces pues ¿quiénes somos nosotros para decir tu historia no es real? Sí, fue algo que vio, y aunque aquí se abre un debate porque hay algunos científicos que dicen que esto no sería posible debido al tamaño y a las condiciones que tendría que tener la estructura ósea de una ardilla para soportar este peso, que no es algo físicamente posible. Sin embargo, en una de las teorías de la evolución de Darwin habla sobre cuando una especie, imagínense que se aísla de todo el entorno donde solía desempeñarse, imagínense que ponen a esa ardilla en una isla y ella de alguna manera al pasar los años evoluciona a tal grado de que cambia incluso su forma e incluso puede sufrir estos estragos como gigantismo o evolucionar de esta forma. O sea, es posible. Y esto solo somos nosotros tratando de dar una explicación a algo que parece no tener la verdad. No porque no le podamos dar una explicación significa que no pasó o que no es verdad o que no existe. Si alguna de estas historias te recordó algo o si tú también viviste algo que nadie te creyó, este es tu espacio. Déjanos tu experiencia en la página de Búnker Paranormal. Puede que tu historia aparezca en el próximo episodio. Y recuerda, no todo lo que vemos tiene explicación y no todo lo inexplicable es mentira. Suscríbete al Búnker Paranormal, activa la campanita y acompáñanos en cada exploración hacia lo desconocido. Porque la pregunta no es si es real, la pregunta es, ¿estás listo para creer?